Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 67. Salmo 67. Estamos contentos de estar de regreso en la congregación, después de 2 meses fuera. Como sabéis, tuvimos la oportunidad de viajar a Estados Unidos. No hemos estado 2 meses de vacaciones, que lo pueda parecer. Hemos estado en un viaje ministerial. El Señor nos ha permitido visitar distintas iglesias, asistir a una conferencia bíblica también. Durante estos domingos tuve la oportunidad de predicar 13 veces, 7 en español y 6 en inglés, y tuve la ocasión de visitar iglesias en California, en Oregón, en el estado de Washington, todo en la costa oeste de Estados Unidos, hermanos y hermanas en Cristo que mandan sus saludos, su amor fraternal, y algunos les conocéis, otras personas que ni siquiera nos conocen. Yo a algunos de ellos es la primera vez que les conocía, o iglesias nuevas, y es un gozo ver cómo aman al Señor como nosotros, igualmente desean predicar la palabra y que el Evangelio se extienda por todo el mundo, y por ello es que colaboramos en la obra del Señor y oran por nosotros y se gozan al ver y escuchar lo que el Señor está haciendo en medio nuestro, y también sabiendo que pronto, si Dios quiere, vamos a tener la oportunidad de inaugurar el edificio, y va a ser una oportunidad para invitar a muchas personas para que vengan a escuchar el mensaje del Evangelio, que es finalmente la encomendación que tenemos por el mismo Señor Jesucristo. Gracias por vuestras oraciones, por vuestras muestras de cariño. Nosotros también os hemos echado de menos y estamos contentos de estar aquí de nuevo entre vosotros. Y durante este tiempo y durante la visita de diversas iglesias y la oportunidad de comunicar lo que el Señor está haciendo en medio de nosotros, y sobre todo lo especial que está siendo que en la historia de España tengamos este momento de libertad religiosa, no solo libertad religiosa, que es temprana realmente, no hace tanto, no había libertad religiosa en este país. Hay personas entre nosotros que vivieron esos tiempos, que no podían reunirse libremente, que no podían compartir el Evangelio, algunas personas que fueron multados, que fueron llevados al calabozo, arrestados por predicar a Cristo. Eso no es tan lejano, y que en unos pocos años no solo el Señor nos haya dado libertad religiosa que se ha ido extendiendo a lo largo de los últimos años, sino que además un gobierno que no cree en Dios nos haya dado un terreno como el que estamos disfrutando hoy en día, y que el Señor haya provisto de lo necesario para levantar este edificio que nosotros éramos incapaces de levantar. Y cómo esto está moviendo a muchas personas a preguntar, incluso a visitarnos, y está dando oportunidades para el Evangelio, no es algo normal. Es una gran bendición del Señor. Y no solo tenemos grandes bendiciones del Señor, también tenemos bendiciones cotidianas que muchas veces pasan desapercibidas, que no las valoramos, que no nos damos cuenta de ellas, pero recibimos de nuestro Dios y Padre. Las principales, las bendiciones espirituales. Aquellos que estamos en Cristo, la bendición de que hemos sido hechos hijos de Dios por medio de la obra del Señor Jesucristo en nuestro lugar, a nuestro favor. El perdón de nuestros pecados está vigente hoy. El que hemos sido justificados está vigente hoy. Todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo las disfrutamos hoy en día. Pero no solo tenemos bendiciones espirituales, igualmente disfrutamos de muchas bendiciones materiales. Muchas que en ocasiones damos por hechas o pensamos que merecemos, pero en realidad Dios nos las da. La salud, la vida, aun cuando sea con poca salud o mala salud. Un lugar donde vivir, unos ingresos, sean mayores o menores, que es el sustento que el Señor provee, aquello con lo que nos vestimos, con lo que nos alimentamos, y tantos beneficios que tenemos viviendo en un país como España, uno de los países en los que hay más beneficios y más avanzados del mundo actual. Todo esto viene de Dios, todo esto son muestras de sus bendiciones. Y la pregunta que nos hemos de hacer ante esta realidad no es si Dios me bendice o no. Dios me está bendiciendo muchísimo, y mucho más de lo que merezco, y esta es la realidad de cada uno de nosotros aquí presentes.
La pregunta no es si Dios te está bendiciendo. La pregunta es, ¿por qué Dios nos bendice? ¿Por qué Dios nos bendice? Y en esta mañana vamos a dar respuesta a esta pregunta desde el Salmo 67. Salmo 67. Vamos a leerlo juntos. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto. Dios, nuestro Dios, nos bendice. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. El Salmo 67, que acabamos de leer, nos habla especialmente, en primer lugar, de las bendiciones de Dios. Pero aún por encima de las bendiciones de Dios, nos habla del Dios de las bendiciones. Estamos tan centrados en nosotros mismos, esa es nuestra tendencia natural, y además en la sociedad en la que vivimos nos estimula y nos mueve a centrarnos aún más en nosotros mismos, que pensamos tan solo en lo que recibimos. Estamos centrados en las bendiciones, pero esa no es la manera de aproximarnos a este salmo, porque este salmo habla de las bendiciones, pero especialmente se centra en el Dios que da las bendiciones. Y las bendiciones nos han de llevar a aquel que es del cual mana todo lo que tenemos y recibimos. En realidad, según leemos este salmo, encontramos que el nombre de Dios es mencionado directamente en 6 ocasiones. 6 ocasiones en apenas 7 versículos. E indirectamente, por medio de pronombres, es mencionado 11 veces. 17 ocasiones se hace referencia a Dios en 7 versículos. ¿Acerca de quién es este salmo? Es acerca de Dios. Dios es el protagonista de este salmo. Nosotros no somos los protagonistas. Sus bendiciones no son las protagonistas. De Dios, el Dios de las bendiciones, protagoniza este salmo. Y de esta manera, Dios ha de ser el centro y no lo que recibimos de Él. Y la palabra de Dios nos enseña de manera general que hemos de buscar al Dios de las bendiciones, sus hijos, y no las bendiciones en sí que recibimos de Él. Dios es el Dios de las bendiciones. Y así Él bendice. ¿Por qué el Dios de las bendiciones nos bendice? ¿Es porque nos lo merecemos? ¿O acaso somos mejores que otras personas para recibir bendiciones que tal vez otros no reciban? Porque estamos en este país. ¿Hemos hecho algo nosotros para ganarnos la bendición de Dios? Por supuesto que no. Este salmo nos va a dar la perspectiva correcta y nos va a dar 3 motivaciones por las que Dios bendice a su pueblo. 3 motivaciones por las que Dios bendice a su pueblo. Y esta lista no es exhaustiva, pero sí es representativa, y es en la que se centra el Salmo 67. La primera motivación por la que Dios bendice a su pueblo la encontramos en los 2 primeros versículos, y es para que otros le conozcan. Para que otros le conozcan. Leamos los 2 primeros versículos de nuevo juntos. Fijémonos. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. La primera motivación que encontramos en este salmo, por la cual Dios bendice a su pueblo, es para que otros le conozcan.
Y el salmista, movido por Dios, por el Espíritu Santo de Dios, comienza el salmo apelando a la bondad de Dios para que reciba sus bendiciones. Fijémonos, primera parte del versículo 1 dice: Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga. Dios tenga piedad de nosotros. ¿Qué significa esto? La idea es: muestre gracia, muestre favor. Y un favor es inmerecido. Y la idea es que Él muestre su misericordia, su piedad, su gracia a favor de su pueblo. Que Él muestre favor en nuestra dirección. El salmista está pidiendo a Dios que esté de su lado, que esté del lado de su pueblo, que ponga el peso y que lleve la balanza al lado de su pueblo, y así apela en base a la piedad, a la gracia, a la bondad, al favor de Dios. No es nada que nosotros merezcamos. El salmista no dice: Dios, yo merezco, yo lo valgo, ya estás tardando, ¿por qué no me estás bendiciendo? No dice eso porque entiende su verdadera posición. No merezco nada. Dios, ten piedad de nosotros. Y en base a tu gracia, a tu piedad, a tu favor, entonces, bendícenos. Nos bendiga, fruto de tu misericordia. Y continúa diciendo la principal manera en la que podemos ser bendecidos. Segunda parte del versículo 1. Y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. La principal bendición que podemos recibir es la segunda parte del versículo 1. Que Dios muestre su gloria, que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. En realidad, el salmista está utilizando una fórmula literaria, una figura del lenguaje. Y es una figura del lenguaje que no aparece aquí por primera vez. Vayamos por un momento a Números, capítulo 6, y vamos a ver cómo estas mismas palabras se repiten en los versículos 22 al 25. Y encontramos estas palabras en Números 6, comenzando el versículo 22, en la oración de Moisés por Aarón y sus hijos. Y fue Dios mismo el que le dijo cómo orar por ellos, una vez que se les había encomendado el oficio sacerdotal. Iba a pronunciar una oración de bendición. Dios mismo le había dicho cómo tenía que orar. Fijémonos lo que le dice. Números 6, comenzando el versículo 22. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel. Les diréis: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Es prácticamente lo mismo que está diciendo el Salmo 67 en el versículo 1, y repite esta misma expresión en el contexto de una oración pidiendo la bendición de Dios basado en la misericordia, en la gracia, en la piedad de Dios. Y así en ese contexto afirma: el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Lo mismo que dice la segunda parte del versículo 1. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es una metáfora que se refiere al brillar del sol, al resplandecer del sol. Y de manera metafórica está aludiendo al brillo, al esplendor, a la grandeza de Dios, del rostro de Dios. Está utilizando un antropomorfismo. Dios no es un hombre, Dios no tiene rostro, pero para que nosotros lo entendamos, está mostrando cómo Dios resplandece aún mucho más que el sol brillante que observamos prácticamente cada día que nos levantamos. Su gloria, su majestad
y ver cómo resplandece la mayor y mejor bendición que cualquier ser humano puede recibir. Esta ha de ser nuestra oración. Señor, quiero conocer y ver más de tu gloria, de tu esplendor, de tu majestad. Esa es la verdadera bendición. Y hemos de orar así para nosotros y para los que están también a nuestro alrededor. No hay duda, la petición por la bendición no está centrada en uno mismo, está centrada en Dios y está centrada concretamente en la gloria de Dios. Y la petición es: haz resplandecer aún más tu gloria. No que seas más glorioso, sino que yo vea más la gloria que ya tienes, tu majestad. El versículo 2 nos dice la primera motivación, el primer motivo por el cual quiere ser bendecido por Dios, quiere ver su gloria, y en realidad es para reflejar su grandeza y para que otros también conozcan la gloria de Dios, a Dios mismo. Fijémonos, versículo 2, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. La idea central del versículo 2 está regida por el verbo conocer. En realidad aparece en la primera parte del versículo 2, para que sea conocido, pero se podría proveer en la segunda parte del versículo 2, solo que no se repite para no ser redundante. El Salmo leería: para que sea conocido en la tierra tu camino, para que sea conocida entre todas las naciones tu salvación. ¿Para qué el salmista está pidiendo la bendición de Dios? Conocer más de su gloria, que su rostro resplandezca, que su majestad sea manifiesta. Bueno, en primer lugar, para ser bendecido por ello. Pero en segundo lugar, para ser un canal de bendición para los demás. ¿De qué manera? Para que ellos también conozcan la gloria de Dios. Y esto lo dice de una manera particular y peculiar. La idea y el verbo conocer puede ser definido de diversas maneras, pero el verbo que utiliza aquí y que se usa en el Antiguo Testamento se refiere a obtener o poseer la verdadera información acerca de algo o alguien. Conocer la verdad, la verdadera información sobre algo o alguien. Y esto lo entendemos bien hoy en día. Hoy en día se ha puesto de moda hablar con la palabra en inglés fake news o las noticias falsas, ¿verdad? Hemos oído mucho acerca de eso recientemente. Y la gente ya cada vez menos se fía de las noticias, se fía de los medios de comunicación. Cada vez menos confiamos en las redes sociales, porque muchas veces hay bulos que se extienden. Conocer algo no significa que sea verdad. Y lo que está diciendo aquí es que han de conocer la verdad acerca de Dios, para que sea conocido su camino en la tierra. Tanta gente, porque ha nacido en un país que se considera religioso, aunque cada vez menos, porque tal vez conoce el lenguaje religioso, porque han sido criados en un ambiente llamado cristiano, o porque han oído algo de Dios, se creen que conocen a Dios. Pero la mayoría de la gente conoce noticias falsas de Dios, no conoce la gloria de Dios, y no conoce a Dios verdaderamente porque no se ha manifestado a Él por medio de las Escrituras y de la palabra. Dios no se manifiesta por medio de religiones, por muy establecidas o mayoritarias que sean en cualquier país. Dios se manifiesta por su palabra. Y hemos de conocerle por su palabra, la Biblia, la palabra de Dios. Y es así como vamos a poder realmente tener el conocimiento verdadero acerca de Él. Esto es verdad en un primer momento que llegamos a conocer a Dios, pero igualmente para la vida del creyente. En tantas ocasiones nos hacemos nuestras propias ideas. Vivimos con conceptos que tal vez andan en la nebulosa, o que hemos heredado, o que son tradiciones, o que yo pienso así,
pero no lo hemos cotejado verdaderamente con lo que Dios dice en su palabra y tenemos un concepto que no es adecuado de Dios. Y muchas veces es un bajo concepto de Dios y un alto concepto del hombre. En realidad, cuando estudiamos lo que la Biblia dice respecto a Dios y al hombre, debería ser a la inversa. Deberíamos tener un bajo concepto del hombre, y por muy bajo que sea, no va a ser lo suficientemente bajo conforme a las Escrituras, y un alto concepto de Dios. Y el Dios verdadero se ha manifestado por medio de las Escrituras, y cuando Él hace resplandecer su rostro sobre alguien verdaderamente, cuando manifiesta su gloria, queda prendado por Él. Amén. Quiere conocerle más, quiere saber más de Él, y cuanto más sabe, más se maravilla, y cuanto más descubre de Él, más quiere ahondar en conocerle. Y fruto de este conocimiento es que va a desear que otros le conozcan, para que sea conocido tu camino en la tierra y entre las naciones tu salvación. La idea que está dando aquí es dos aspectos acerca de Él. Su camino, en otras palabras, su propósito, su voluntad para nuestras vidas, sus mandamientos para el bien de su gente. Su camino es bueno, su camino es perfecto, y el que conoce a Dios quiere andar en los caminos de Dios, y sus mandamientos no son gravosos. Pero no solo sus caminos, sino que también el versículo 2 dice, para que sea conocida entre las naciones tu salvación. La salvación de Dios es el tema principal tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, una salvación que fue revelada progresivamente, que puede significar, probablemente en este salmo inicialmente, una liberación parcial y temporal, pero que finalmente concluye y lleva a la liberación definitiva y a la mayor necesidad del hombre, que es el perdón de sus pecados y la reconciliación con Dios y una salvación eterna en Cristo. Es así que cuando uno conoce los caminos de Dios, cuando uno conoce la salvación de Dios, porque conoce al Dios majestuoso, su deseo va a ser, Señor, bendíceme más y más, conociendo tu gloria, tu majestad. No solo para mi único y exclusivo conocimiento, sino para que sea dado a conocer a otros tus caminos y tu salvación. Finalmente, este es nuestro gran Dios. La Biblia le describe como el rescatador, el protector, el liberador, el salvador. Y Dios se hizo hombre, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, Dios hecho hombre, se humanó, y Él es la manifestación perfecta y el que consumó la salvación de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 12, dice que en ningún otro nombre hay salvación, solo en el nombre del Señor Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 14, nos dice que el Verbo se hizo carne y el unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad, manifestó la gloria de Dios. Continúa diciendo en Juan 1:18 que la única manera de conocer a Dios verdaderamente es por medio de Jesucristo, porque nadie ha visto jamás a Dios, pero Cristo Jesús, que es Dios, le ha hecho manifiesto a los hombres. Y así, de esta manera, Juan 14:6 afirma que Jesús es el único camino a Dios. Juan 14:6 afirma, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esto es lo que la gente tiene que conocer. Sí, lo que Dios quiere para las personas. ¿Cuáles son sus caminos? ¿Cuál es su voluntad? Pero una persona que no es salva es incapaz de andar en los caminos de Dios. Es tratar de crear moralismos y personas religiosas que finalmente van a vivir una hipocresía, frustrados porque no conocen a Dios. Realmente, antes de andar en los caminos de Dios, necesitas ser salvo. Amén. Y Cristo es el único
que puede darte esa salvación. Y así como una nueva criatura en Él, entonces tendrás nuevos deseos de conocer más a Dios, más su gloria, y su obra en la cruz y su persona es la que te va a motivar y vas a desear andar en sus caminos, agradecido por la salvación que Él nos ha dado inmerecidamente. Pero no quedará ahí la cosa, sino que Él nos dará el deseo de compartir esta tremenda bendición con todos los que están a nuestro alrededor. Fijémonos lo que dice tanto el versículo 2 en su primera como en su segunda parte: para que sea conocido en la tierra tu camino, para que sea conocido entre todas las naciones tu salvación. Esto en realidad es similar al mandato que Cristo dio a sus discípulos en la Gran Comisión. Mateo 28, versículos 19 al 20, vemos que Jesús, al cual le ha sido dada toda autoridad, tanto en los cielos como en la tierra, da 3 mandatos a sus discípulos antes de ascender a los cielos. El mandato no es ir, ese es según van. Los mandatos son hacer discípulos, bautizarles y enseñarles. Eso nos ha encomendado Dios a aquellos que ya somos sus discípulos. Hablarles a otros de Cristo, para que ellos también sigan a Cristo como Señor y Salvador. Y cuando esto es una realidad, obedezcan el mandato de ser bautizado en reconocimiento y obediencia de esta nueva vida como seguidores de Cristo. Igualmente, enseñándoles todo lo que Cristo ha enseñado, inclusivamente todo lo que la palabra de Dios dice. Dios nos bendice. Dios nos bendice tremendamente, de manera inmerecida, y esta ha de ser nuestra oración. Señor, bendícenos. No lo merezco. Bendíceme por tu gracia, por tu misericordia. Y bendíceme primero y principalmente en conocerte más, en estar más asombrado con tu gloria, en estar más estupefacto con el Señor Jesucristo según le conozco más y más. Pero que esto me lleve a extender esta bendición a otros, a que tú me uses para dar a conocer tu salvación a los que están alrededor mío. Y Él es el que hace la obra, y Él es el que puede salvar, pero va a usar a personas como a ti y como a mí, que ya hemos recibido primeramente esta gran salvación de ser hijos de Dios. ¿Por qué nos bendice Dios? Encontramos en este salmo 3 motivaciones. La primera es para que otros le conozcan. Pero una segunda motivación en este salmo que observamos en los versículos 3 al 5, igualmente no está centrada en nosotros, está centrada en los demás. En segundo lugar, la segunda motivación por la que Dios bendice a su pueblo es para que otros le adoren. Para que otros le adoren. Versículos 3 al 5. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. La segunda motivación por la que Dios bendice a su pueblo y que encontramos en los versículos 3 al 5 es para que otros le adoren. Fruto de esta bendición, parte de la bendición de ser salvo es que el salmista llama a todos a adorar y regocijarse en Dios. Y en realidad lo enfatiza poniendo las mismas palabras en el versículo 3 y en el versículo 5. Si nos fijamos, hemos leído exactamente las mismas palabras. El salmista comienza y acaba esta sección del Salmo con el mismo pensamiento y con las mismas palabras. Y en realidad el versículo 3 y el 5 se repite un verbo en 4 ocasiones, y es den gracias. Te den gracias los pueblos, versículo 3. Todos los pueblos te den gracias, segunda parte del versículo 3. Versículo 5, primera parte, te den gracias los pueblos.
Segunda parte del versículo 5, de nuevo, te den gracias todos los pueblos. Esta es la idea principal. Pero cuando estudiamos detenidamente este verbo, va más allá de una mera gratitud. Este verbo expresa verdadera adoración. Este verbo significa exaltar, hacer una confesión pública de adoración a alguien. Y esta adoración está centrada no por lo que recibes, sino por la naturaleza de la persona a la que adoras. Y fruto de esta adoración es que das gracias. Hay un matiz de gratitud, pero no es el principal. ¿A quién está adorando el salmista? ¿Y a quién llama a todos a adorar? Fijémonos, se repite el verbo te den gracias, que en realidad significa te adoren, fruto de tu persona. ¿Y a quién va dirigida? Fijémonos, versículo 3. ¡Oh Dios! Versículo 5. ¡Oh Dios! Y los pronombres están refiriéndose a él también. Te den gracias. ¿A quién? A Dios. Versículo 5 se repite de nuevo. Dios es el centro de la exaltación. Dios ha de ser a quien adoramos. Por eso, es una de las razones por las que en nuestros cultos de adoración y alabanza queremos estar centrados en Dios. Queremos leer la palabra de Dios. Queremos orar exaltando a Dios. Queremos ofrendar para Dios. Queremos cantar canciones que la letra esté centrada y gravite acerca de Dios y sus atributos, no acerca de nosotros. Tantos lugares hoy en día, iglesias, gravitan tristemente alrededor del hombre. El hombre es el centro. Y el hombre va a la iglesia para sentirse mejor consigo mismo. Para que las canciones hablen de mí. Para que la predicación hable de mí. Para que la gente esté pendiente de mí. Y al final, ¿quién es adorado en medio de esas reuniones? El hombre. Y el hombre tiende a adorarse a sí mismo. Pero en realidad necesitamos venir a la iglesia para quitar el enfoque de nosotros mismos y ponerlo en Dios. Y no necesitaríamos venir a la iglesia para hacer eso. Debería de ser lo característico en nuestra vida cada día. Pero no es algo exclusivo para nosotros. Fijémonos, ¿a quién está llamando a adorar? Los pueblos de la tierra, las distintas razas que están representadas en los distintos lugares de esta tierra, las criaturas de Dios. No hay nadie excluido de este llamado a adorar al Creador. Y la manera en la que describe a Dios es con su nombre, Elohim. Y cuando utiliza el nombre de Elohim, normalmente la Biblia está centrándose en algunos de los atributos de Dios especialmente, en algunas de sus obras. Normalmente Elohim es utilizado para referirse a Dios como el creador del universo, a Dios como aquel que existe eternamente, desde la eternidad hasta la eternidad, al todopoderoso Dios, al Dios altísimo, al Dios soberano, al Dios con innumerables atributos. A este Dios adoramos. El salmista no tiene lugar, ni espacio, ni tiempo para nombrar todos los atributos de Dios, pero sí al menos menciona dos de sus características, y lo hace en la segunda parte del versículo 4. Fijémonos, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. El primer atributo en el que se centra para llamar a los pueblos a adorar a Dios, y fruto de esa adoración darle gracias, es la justicia de Dios. Tú juzgarás a los pueblos con equidad. Y en realidad la manera que lo expresa está afirmando que Dios es el único que puede resolver un problema entre dos partes y hacerlo justamente. Él tiene la autoridad de tomar la decisión final en cualquier asunto e incluso la autoridad de castigar a aquel que lo merece. Y su castigo siempre es justo. De hecho,
añade, por si quedase alguna duda, tú juzgarás, ¿cómo? Con equidad. ¿Qué significa equidad? Según la palabra que utiliza el salmista, significa con equilibrio. En realidad esa palabra se utilizaba en aquel tiempo para hablar de un terreno plano, sin sobresaltos, sin colinas. Era algo que veías a lo lejos, a los lados, siempre era lo mismo, no había ninguna variación. Así está definiendo la justicia de Dios. En España no tenemos mucho terreno de este tipo, totalmente plano por kilómetros y kilómetros, algunas partes de la meseta, pero aún en la meseta hay colinas. Pero recuerdo cuando hace año y medio tuve la oportunidad de visitar a unos hermanos en un estado de Estados Unidos, que era la primera vez que iba, Oklahoma, que está por ahí por el medio de Estados Unidos, mucha gente conoce, y me sorprendió que es un estado totalmente plano. Plano no, planísimo. No se ve una montaña, no se ve nada. Tú vas conduciendo la autopista es recta, 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 no hay ni una curva, no hay nada alrededor. Prácticamente puedes echarte a dormir, que el coche va a seguir por la carretera y va a llegar a su lugar. No hay sobresaltos, no hay cambios, siempre es lo mismo. Eso es lo que está diciendo aquí el salmista acerca de Dios y su justicia. La justicia de Dios no cambia, no hay sobresaltos. No es que hoy dice una cosa y mañana dice otra. No es que la justicia de Dios en el siglo XIX era una, o en el siglo I era una, y hoy en día es otra. Los hombres cambian. La justicia de los hombres cambia. Las leyes cambian. Llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, como Romanos 1 mismo afirma. Pero Dios siempre llama a lo bueno bueno y a lo malo malo. Y Él es justo y ejerce su justicia perfectamente. Y precisamente utiliza este atributo, hoy en día tan desconocido o tan en desuso o tan poco mencionado, para exaltar a Dios, para adorar a Dios, para llamar a todas las gentes a decir, mirad la justicia de Dios. ¿Hay alguien tan justo como Dios? Por mucho que la gente se empeñe en tratar de decir Dios es injusto en sus propios términos. No, los injustos somos nosotros. Dios es justo. Y aquel que le conoce verdaderamente, conoce también su justicia y le adora por su justicia perfecta. Y así cuando entendemos la justicia de Dios verdaderamente según su palabra, comprendemos que Él tiene todo el derecho de castigar a los pecadores, los cuales somos nosotros. Dios justamente castiga a los pecadores. Aún así, hoy en día está mostrando su gracia. Está haciendo retardar su juicio merecido. Podría ejecutarlo ahora mismo, podría haberlo ejecutado hace mucho y seguiría siendo igual de justo. Pero en su gracia y misericordia está dando tiempo para que todos los hombres puedan escuchar el mensaje del Evangelio, para que las gentes, para que los pueblos tengan la oportunidad de arrepentirse, cuando entienden verdaderamente que por su pecado, que es la afrenta contra el Dios Santo, merecen el juicio perfecto de Dios. Y este se manifiesta finalmente en una eternidad en el infierno, apartados de Dios. Esta va a ser la manifestación final del juicio de Dios. Cuando entendemos la justicia de Dios, le adoramos por ello. Y le adoramos que Dios en su justicia castigó al Señor Jesucristo justa y perfectamente, porque el Señor Jesucristo llevó nuestro pecado, llevó nuestra carga, llevó nuestra vergüenza, llevó nuestra culpa y la clavó en la cruz. Y todos los decretos que estaban en contra nuestro fueron allí crucificados para todo aquel que se agarra a Él como Señor y Salvador. Y así ahora nosotros recibimos su justicia. Somos justificados en Cristo. Nada que nosotros podamos hacer, ninguno ni nada es nuestro mérito. Y así cuando entendemos verdaderamente la justicia de Dios, le adoramos por su justicia. Y como por gracia nosotros somos justificados en Cristo Jesús.
y queremos que los demás también lo hagan. No queda ahí la descripción de una de las características de Dios, sino que en el versículo 4 dice también: y guiarás a las naciones en la tierra. Dios es el que puede guiar perfectamente, el único que nunca se equivoca, aquel que siempre te llevará en el camino correcto. Y la idea que utiliza aquí para este verbo guiar es la persona que abre la senda, aquel que muestra por dónde han de seguir los demás que van detrás de él. Es como un guía de montaña. No sé si alguna vez has hecho senderismo con algún guía de montaña. Yo me acuerdo de hacerlo sobre todo en los campamentos, con gente experimentada que iba a la montaña, y en algún cruce de caminos, en lugares donde el camino no estaba claro, no querías perder al guía, o no querías perder a la siguiente persona que seguía al guía, porque si no, alguien se iba a extraviar. En alguna ocasión nos sucedió. Se tomó un cruce que no era el adecuado, y eso dio problemas para todo el mundo. Lo está describiendo así la palabra Dios. Es el guía perfecto. Es aquel del cual podemos confiar y fiarnos. Y lo que dice en su palabra nunca se equivoca. Aunque a veces a nosotros nos pueda parecer, aunque tengamos otra idea, aunque parezca que nos lleva un problema, o que eso no va a solventar nuestros problemas. Hermanos, ¿quién sabe mejor? ¿Dios o nosotros? Porque cuando no estamos dispuestos a seguir la guía de Dios que está revelada en su palabra, aunque no lo estemos haciendo adrede, aunque no lo verbalicemos, o aun cuando no lo pensemos, indirectamente, en el mejor de los casos, estamos diciendo: yo sé mejor que Dios, o no me fío de Dios, o no parece que este sea el mejor camino. Voy a ayudarle a Dios a encontrar el camino. Dios no necesita nuestra ayuda. Él guía perfectamente. Y esta es una de las razones, una de las características por las que hemos de adorarle. Y no nosotros solos, sino todos los pueblos. Y así, esta sección, en el centro está el principio del versículo 4. Ese es el meollo de la cuestión. Está escrito de tal manera que es como una especie de sándwich. Tú tienes el pan arriba, el pan abajo y la carne o el embutido en el medio. Este es el embutido. Esto es lo que está apuntando en esta sección. Principio del versículo 4. Alégrense y canten con júbilo las naciones. Alégrense. ¿Qué significa alégrense? Significa tengan placer. Placer que causa felicidad y gozo. Y en este contexto, en el único que se puede encontrar verdadero placer que causa cierta y verdadera felicidad y gozo, es solo en Dios. Todo lo demás puede dar cierto placer, cierta felicidad, cierto gozo, pero es un sustituto barato de aquel que verdaderamente puede dar satisfacción al corazón del hombre, que es Dios mismo. Nada va a satisfacer al hombre. Nada, salvo conocer a Dios. Y en Dios es que podemos encontrar verdadero placer que nunca va a cesar y que nunca nos va a llevar por el camino de la insatisfacción. Y así, de esta manera, cuando estamos satisfechos, cuando estamos gozosos, ¿cuál va a ser el resultado natural? Segunda parte del principio del versículo 4. Canten con júbilo. Literalmente, con un sonido resonante. Y se entiende fácilmente. Cuando uno está contento, se nota, ¿verdad? Normalmente, la mayoría de los casos, las personas están gozosas, se ríen, suelen estar haciendo más alboroto de lo normal. Se ve en nuestra cultura. Si tú estás en una cena, en una comida con otra gente y el ambiente es agradable y lo estás disfrutando, ahí no hay silencio. ¿Ahí qué va a pasar? Va a haber sonido, tanto sonido que retumba, uno empieza a hablar, el otro le corta, empieza ahí a haber un guirigay, que cuando viene gente de otras culturas, piensa que estamos discutiendo. No, estamos disfrutando del tiempo, ¿verdad? Y por eso hay alboroto, por eso hay ruido. Esta es la idea aquí. Cuando uno realmente está gozoso en el Señor, va a cantar al Señor con gozo.
con gozo verdadero, y se puede ver, y se puede atestiguar. Este es un gozo que no se puede imitar, y es de acuerdo a la personalidad de cada uno, pero realmente se notará que estás gozoso en alabar y cantar al Señor. Estás exultante en Cristo. Esta es la idea que está afirmando aquí. Y no solo quieres tú estar exultante en Cristo, sino que es un llamado ¿a quién? A las naciones. Las naciones, si conocen verdaderamente a Dios, le van a adorar y van a estar exultantes en Él y no en otras cosas que persiguen y dedican su vida a ello y realmente nunca satisfacen. El Señor nos bendice y el Señor nos bendice para que otros le adoren. Pero primeramente hemos de adorarle nosotros y hemos de estar nosotros gozosos en Él. Y esto se puede atestiguar. Es como ir a un servicio religioso. En algunas de las religiones que realmente no conocen al Dios único y verdadero porque no predican la palabra. Y la religión mayoritaria en este país, si vas a un servicio religioso, no es una celebración. Es realmente más casi un funeral que una celebración. ¿Por qué? Es normal. No conocen verdaderamente a Dios. Porque no proclaman y no se basan única y exclusivamente en la palabra para describir a Dios. Ahora, si conoces a Dios verdaderamente, quieres celebrarle y vienes a la iglesia como una celebración, no como una obligación. Y una vez que estamos aquí, no es a regañadientes que vamos a cantar alabanzas, vamos a escuchar su palabra, vamos a ofrendar, vamos a participar de la comunión unos con otros, sino que lo vamos a hacer con gozo, lo vamos a hacer con alegría. ¿Qué mejor lugar que estar hoy aquí alabando al Señor juntos en la comunión con los hermanos? ¿Queremos esto para los demás? Porque somos bendecidos de esta manera para que otros también le adoren. Prácticamente cada año tenemos la oportunidad de ir a la conferencia de pastores que se celebra en Los Ángeles en la época de marzo. Y una de las cosas que destaca entre los que visitan por primera vez siempre es el servicio de la congregación, la palabra, pero algo que llama mucho la atención es el canto congregacional. Y es natural, nosotros solemos venir de iglesias en España más pequeñas y allí nos juntamos en una semana 4.000 personas. 4.000 pastores, ancianos, maestros, predicadores de todo el mundo. Y cuando cantas en ese auditorio con los 4.000, ¿te imaginas 4.000 hombres cantando juntos? Suena fatal. Estamos desafinados, cada uno va a su aire. Esa es la realidad. Pero se te ponen los pelos de punta porque están adorando al Señor. Y lo hacen desde el fondo del corazón. Y lo hacen porque realmente le conocen. Da igual que no den la nota. Da igual que entren tarde o temprano. Quieren realmente adorar al Señor. Por eso nos caracterizamos nosotros, hermanos. Se nos llena la boca con nuestro gran Dios y Salvador. Le adoramos en nuestra congregación, pero le adoramos en nuestras familias. Le adoramos con la gente a nuestro alrededor. Exaltamos el nombre de Cristo. Le damos gloria. Hablamos de sus atributos a los que están a nuestro alrededor. ¿O nos callamos? Dios nos bendice. Dios nos bendice de tantas maneras para que otros le conozcan, pero también para que otros le adoren. Pero hay una tercera motivación en este pasaje que encontramos en los versículos 6 y 7. Una tercera motivación por la que Dios bendice a su pueblo, y es para que otros le teman. Para que otros le teman. Fijémonos. Comencemos viendo el principio del versículo 6. Dice, la tierra ha dado su fruto. ¿A qué se refiere con tierra en este caso? Aquí está aludiendo al planeta, planeta sin habitantes, o la tierra en contraste con los cuerpos de agua. Es decir, al material natural del que está hecho el planeta, apropiado para plantar y cultivar comida.
Y así de esta manera, dice el versículo 6, la tierra ha dado su fruto. En otras palabras, ha provisto, ha dado un fruto natural, fruto de la agricultura. Y el verbo que utiliza aquí no es solo que ha dado fruto, sino que está resaltando que es un fruto que ha resultado en ganancia. Es un fruto rico, abundante, con mucho valor. En otras palabras, el fruto de la cosecha ha sido excelente. No hay duda. Los primeros 5 versículos de este salmo se han centrado principalmente en Dios y en las bendiciones de Dios espirituales. Pero al final del salmo, en el versículo 6, cambia de contexto, sigue hablando de Dios y de sus bendiciones, pero ahora está refiriéndose a las bendiciones materiales y lo hace por medio de este ejemplo de la cosecha abundante. Dios nos da bendiciones espirituales. Y estas son las principales. Estas son las que perduran. Estas son las eternas. Pero Dios también nos da bendiciones materiales. Y fijémonos cómo prosigue el versículo 6. Dice, Dios, nuestro Dios, nos bendice. ¿Quién ha sido el causante de esta cosecha con este fruto tan abundante que ha resultado en valor, en ganancia, en riqueza? Para que no haya dudas, Dios ha sido el que ha dado el fruto. Es Dios el que nos ha bendecido, no solo espiritualmente, sino también materialmente. Para que nadie tenga la oportunidad de decir, es que yo he trabajado duro, es que yo he labrado la tierra, además yo soy experto, y he echado todos los fertilizantes, y me he levantado pronto y me ha costado tarde, y en realidad esto me lo he ganado yo, y es el resultado de mi esfuerzo, de mi trabajo. A mí nadie me ha regalado nada, a mí nadie me ha dado nada. Bueno, en el plan humano puede ser que sea verdad, pero finalmente es Dios el que da la bendición. Es Dios el que está detrás de todo eso. Es Dios el que te permite trabajar duro. Es Dios el que te da la prosperidad. Es Dios realmente el que bendice materialmente. Y no solo bendice en un momento concreto, sino que la manera en la que lo expresa y lo reitera al principio del versículo 7, reafirma otra vez, Dios nos bendice, lo utiliza y lo expresa de una manera que nos da a entender que Dios lo ha hecho desde el pasado hasta el presente. Por esto se caracteriza Dios. No solo esa cosecha era la primera bendición de Dios o la exclusiva, sino que esto era lo que le había caracterizado y también se podía esperar de ahí en adelante que Dios, que no cambia, sea y siga siendo el que dé la bendición material cualquiera que tengamos y de acuerdo a su voluntad, sea mucho, sea poco, sea escaso, sea abundante. Pero finalmente el centro no es la bendición, el centro es Dios y el centro de los demás que están a nuestro alrededor. ¿Cuál es la motivación de Dios para bendecirnos materialmente? Bueno, hay varias motivaciones. En primer lugar, para la gloria de su nombre. Sí, en segundo lugar, para que nosotros como sus hijos disfrutemos de esas bendiciones. No hay nada de malo en disfrutar las bendiciones materiales de Dios. Pero fijémonos en lo que resalta este salmo, final del versículo 7. Para que le teman todos los términos de la tierra. En este contexto, temer significa respetar, reverenciar, reconocer, dar honor. Para que todos alrededor, si su pueblo está siendo bendecido materialmente de alguna manera, podamos apuntar a Dios y decir, Dios es el que me ha bendecido. Mira, yo no merezco esta bendición. Dios lo ha hecho en su gracia y misericordia. Y eso sea un motivo de reconocimiento, de reverencia, de respeto, de honor a Dios. De reconocer, Él está en el control de todo. Y no solo unas pocas personas puedan darse cuenta de esto, sino que sea tan evidente y tan manifiesto que fijémonos hasta todos los términos de la tierra puedan temer verdaderamente a Dios, porque Él bendice a su pueblo, espiritualmente, pero también materialmente. Y lo hace de gracia, y lo hace fruto de su misericordia, y lo hace sin que nosotros
lo merezcamos. Hermanos, hemos sido grandemente bendecidos, de muchas maneras, pero congregacionalmente una bendición material obvia es el edificio en el que estamos hoy aquí. Dios no nos tiene que dar este edificio. Dios no nos ha dado este edificio para que estemos más cómodos. Dios no, su motivación no ha sido para que tengamos una iglesia más grande o lugar más apropiado o estar más calientes o más fríos según la época del año o tener las dependencias adecuadas para tener la escuela dominical, los demás ministerios. Todo eso es secundario. Dios nos ha bendecido para que otros le conozcan, para que otros le adoren, para que otros le teman. Y nosotros somos canales de esa bendición para que apuntemos a Dios, para que podamos hablar de Dios a la gente según hablamos de las bendiciones que recibimos de Él, tanto espirituales como materiales, para que otros verdaderamente vengan a Dios por medio de Cristo Jesús. Porque Dios es el protagonista de este salmo. 17 veces se menciona a Dios. Pero el personaje secundario no somos nosotros, son otros. Porque en 10 ocasiones aparece tierra, gentes, naciones. Dios se manifiesta, el Dios de la bendición, para que las naciones, para que los pueblos, para que la tierra le llegue a conocer, le adore y le tema. Hermanos, no olvidemos nunca esto. Tenemos una gran oportunidad de cada día disfrutar de las bendiciones de Dios. Pero no solo disfrutarlas, sino que sean un medio para apuntar a otros al gran Dios que tenemos, para que puedan llegar a conocer su gloria y su esplendor. Otros en esta ciudad de León. Vamos a tener una increíble oportunidad cuando hagamos la inauguración para invitar a mucha gente y deseamos darle la gloria en ese día a Dios y realmente decirle a todo el mundo quién ha hecho esto y proclamar el mensaje del Evangelio, pero no solo aquí en León, sino también en la provincia. No solo en la provincia, sino en nuestra región, la comunidad autónoma, en las ciudades aledañas, en este país, pero no solo en este país. Hemos sido bendecidos tan grandemente, el llamado no acaba aquí. El llamado no acaba en la provincia, ni en el país. El llamado acaba ¿dónde? Hasta lo último de la tierra. Que esta sea nuestra oración y que esta sea nuestra convicción. Dios nos ha bendecido. Nos ha bendecido grandemente, de manera espiritual y material. ¿Para qué? Para que otros le conozcan. Para que otros le adoren. Para que otros le teman. Que nuestras motivaciones sean las mismas motivaciones de Dios para darle gloria. Vamos a orar juntos. Señor, en esta mañana, a la luz de tu palabra, a la luz de quién eres tú, te damos toda la gloria por lo maravilloso, lo incomparable, lo generoso que tú eres, Señor. Y todo esto sin merecerlo, gracias a tu gracia, misericordia, tu favor. Señor, te exaltamos por las bendiciones que recibimos, pero mucho más por quién eres tú. Tú eres el Dios de las bendiciones. Y das estas bendiciones de acuerdo a tus características y atributos perfectos, Señor, y las das de gracia. Señor, te damos gracias y te adoramos especialmente por la bendición inmerecida de la salvación, por haberte conocido por medio de Cristo Jesús. Queremos conocerte más, Señor. Queremos adorarte mejor. Queremos profundizar en un temor reverente hacia ti, Señor. Y fruto de una vida transformada, que podamos vivirla en tus caminos, en tu voluntad, para tu gloria. Tú eres el que haces esta obra. Te pedimos que tú te glorifiques en medio de esta congregación, en medio de cada persona aquí presente. Pero, Señor, no solo para nosotros oramos esto. Lo oramos para esta ciudad. Que tú hagas una gran obra, Señor. Que muchos te conozcan. Que muchos vengan arrepentidos y confiesen a Jesús como Señor y Salvador. Y que tú nos uses como canales de bendición
para apuntar al Salvador de los hombres. Señor, que la confianza no esté en nosotros, ni en nuestra capacidad, ni en nuestra habilidad, sino en ti y en tu poder, porque tú eres el único que puedes hacer esta gran obra para gloria de tu nombre. Y así oramos, que tú nos uses para extender tu nombre por todos los confines de la tierra, hasta que tú vengas y nos llames a tu presencia. Gracias, Señor, por bendecir. Esto oramos en nombre de Jesús. Amén.